Primero, hoy, siendo 14 de agosto, queremos saludar a los estudiantes en su día, un día más de conmemoración y lucha. Luego queremos agradecer a todos los funcionarios, secretarios, a todos aquellos que hicieron posible que esta rendición de cuentas saliera y con los cuales estuvimos trabajando muchos días en la comisión justamente de presupuesto integrada con Hacienda. Señor presidente, me corresponde presentar las razones que llevan a la bancada del Frente Amplio a votar negativamente en general este proyecto de ley. Transcurriendo la última etapa del cuarto año de gobierno, un análisis de la rendición de cuenta permite caracterizar y evaluar los resultados de las políticas públicas llevadas adelante, el proyecto político en curso y el relato que lo acompaña. El oficialismo hace una rendición de cuentas de tono marcadamente exitista, según la cual parecería que por acción del gobierno la mayoría de los uruguayos viven bien, cada vez mejor, los más vulnerables son objeto de cuidados más que suficientes y también que el país transita una senda de desarrollo y progreso. Para muestra basta un botón, señor presidente. Dice el MIDES en el informe presentado a los diputados en la comisión. Mediante el PAT, que es el Sistema de Alimentación Territorial, se materializa el derecho a alimentar a saciedad. Curioso concepto para ser introducido a la hora de explicar una política pública, definir que una persona queda saciada con la porción que aparentemente le corresponde. Y sigue diciendo, a junio de 2023 el precio promedio de cada vianda es de 154,28, incluyendo equipamiento de los puntos de distribución, traslados y remuneración del personal proporcionado por la empresa distribuidora. Señor presidente, el MIDES no hace políticas públicas, hace milagros. Para el oficialismo, los problemas económicos son siempre ajenos, vienen de antes o son externos, al tiempo que las fortalezas económicas, financieras, sociales e institucionales son ignoradas, salvo cuando se trata de presentar a los inversores extranjeros las virtudes que tiene el país. A su vez, los compromisos de campaña, ¿se acuerdan de aquel se terminó la suba de impuestos, tarifas y combustibles que aún todavía resuena? Bueno, estos quedaron en el olvido. La crisis hídrica es un buen ejemplo de la forma en que gestiona los problemas el gobierno, poniéndolos en lo posible fuera de su área de responsabilidad. Señor presidente, yo le pediría que... Estoy a punto de lo que me va a solicitar, por favor. Lo vi, sí. Acá en la bandeja derecha les pido silencio, que está hablando la miembro informante por la minoría. Gracias. Gracias, presidente. La crisis hídrica, decíamos, es un buen ejemplo de la forma en que gestiona los problemas el gobierno, poniéndolos en lo posible fuera de su área de responsabilidad y reaccionando ante el desastre instalado tarde y mal. La larga inacción y desprolijidad de la respuesta ante un problema tan básico como la provisión de agua potable la padecimos todos, la ciudadanía y el sistema productivo en general. En el plano de la realidad, el gradual pero notorio deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías y en particular de los sectores más vulnerables es sistemáticamente minimizado. En efecto, la indigencia está plenamente instalada en las calles de Montevideo y la pobreza infantil se consolida. A su vez, el empleo se recupera en cantidad, pero no en calidad. El salario de los trabajadores recién empieza una senda de recuperación que en el mejor de los escenarios lo habría de llevar a que a fines del 2024, con suerte, se vuelvan los niveles del 2019. Obviamente, esto repercute también en las pasividades que acumulan fuertes deterioros. Por un lado, y en un marco general de decaimiento en el acceso a servicios públicos de calidad, la ciudadanía, y en particular la que reside y trabaja en las áreas más pobres, padece la inseguridad pública,
La salud pública sufre faltantes de todo tipo, las promesas de planes de vivienda y erradicación de asentamientos quedaron en el aire y la transformación educativa es poco más que un eslogan. El crecimiento económico será de un 8,7% para el quinquenio, lo que equivale a un magro crecimiento de 1,7% anual. Este pobre dinamismo económico nos ubica entre los países con peor desempeño económico de la región, considerando la pandemia y la recuperación posterior. Y no solo el crecimiento previsto por el equipo económico es muy pobre, además sus resultados están siendo muy mal distribuidos, favoreciendo a pocos y dando legitimidad a la ya tristemente famosa expresión de los Maya Oro. En el plano productivo, la heterogeneidad del aparato productivo se profundiza en beneficio de un puñado de sectores, al tiempo que a pesar del gran deterioro de la competitividad cambiaria, los sectores productivos más conectados a los mercados internacionales mantienen ciertos niveles de rentabilidad. Sin embargo, los vinculados al mercado interno, pymes, pequeños comercios y los productores familiares sufren las consecuencias de una política económica que no los contempla. En particular, la situación de las empresas en la frontera con Argentina es muy grave e insólitamente son ignorados por el Poder Ejecutivo. El deterioro general de la competitividad no proviene exclusivamente de la política monetaria y cambiaria implementada por el Banco Central del Uruguay, ni de la falta de políticas productivas. El gobierno adoptó decisiones que afectaron la capacidad de competencia de nuestra economía, como la entrega del puerto de Montevideo a un monopolio privado, que hasta el año 2081 habrá de perjudicar la competitividad del sistema exportador e importador en su conjunto. Sumado a lo anterior, tenemos que la inserción económica regional e internacional no ha mejorado a pesar de las reiteradas promesas de los tiempos de campaña electoral, cuando la mejora al acceso a los mercados era presentada como tan fácil de lograr. La institucionalidad fiscal exhibe su falencia, señor presidente. La proclamada transparencia en el manejo de los recursos públicos coexiste con múltiples iniciativas que abonan exactamente lo contrario, la opacidad y la discrecionalidad. La autodefinida responsabilidad fiscal, que fue la excusa para procesar en los primeros años del gobierno ajustes y recortes poco sustentables, ha ido dejando lugar al gradual despliegue de un carnaval fiscal electoral, que no solo no cumple con el pasado compromiso de bajar sustancialmente el déficit fiscal, sino que también acotará fuertemente los márgenes de acción del próximo gobierno. Es así que asistimos al uso y abuso de instrumentos tales como los fideicomisos financieros y los CREMAF, que implican gastos no registrados en las cuentas públicas, por fuera del perímetro fiscal, según la expresión que se reitera. Con esto no solo se escapa el control parlamentario, sino que también tendrá serias consecuencias sobre los márgenes de acción de los próximos gobiernos. También la construcción de capacidades para enfrentar una época de cambios acelerados está ausente, comprometiendo el futuro del país y en particular transformando las oportunidades que se presentan en serios riesgos. Los acelerados cambios en el mundo educativo, productivo, laboral y cultural que estamos transitando de la mano de la nueva revolución industrial y tecnológica exigen poner a disposición de la sociedad recursos, políticas y transformaciones institucionales que lamentablemente están ausentes en esta rendición de cuentas. El desamparo al que son sometidos tanto la enseñanza pública terciaria, la UTEC y la UDELAR, como el sistema de investigación científico y de innovación y las propias agencias de formación de trabajadores son testimonio de la hipoteca que se coloca sobre el futuro desarrollo económico y social del país.
Es imposible analizar esta rendición de cuentas sin enmarcarla en el conjunto de los 5 años de gobierno. La estrategia presupuestal y fiscal del gobierno fue recortar fuertemente el gasto al principio del periodo, para expandir el gasto al acercarse las elecciones. Esta estrategia estaba predefinida con independencia de lo que pudiera pasar. Se mantuvo firme incluso habiendo sido atravesada por una crisis sanitaria, social y económica a escala mundial sin precedentes. El recorte comenzó a instrumentarse con el decreto de ajuste, el decreto 90-2020 y la ley de presupuesto nacional, para luego en el 2021 y 2022 centrar la discusión presupuestal en recuperar lo perdido. A medida que se acercan las elecciones comienza a aumentar el gasto, para terminar en un nivel de gasto en términos reales posiblemente mayor que el 2019, aunque menor en relación al PBI, al esperarse que la economía crezca menos de 9% durante este periodo. El recorte fue básicamente en salarios y pasividades, en contra de lo que se había anunciado en la campaña electoral, cuando se decía que era posible recortar el gasto en 900 millones de dólares sin afectar salarios y pasividades. Y esto no fue así, señor presidente. La masa salarial del gobierno se redujo 0,5% del PBI y las pasividades 0,6%. Ese es el grueso del ajuste fiscal. Es un ajuste de mala calidad que recae sobre la espalda de los trabajadores, de los jubilados y pensionistas. Y es un ajuste transitorio que solamente reprimió el gasto y que no instrumentó cambios estructurales que modifiquen la forma en que el Estado gasta, haciéndolo más eficiente. Además, es importante recordar que el Fondo COVID fue utilizado para amortiguar los recortes de gasto permanente en el MIDES, para comprar medicamentos en ACE y hasta para la compra de trovilleras en el Ministerio del Interior. Pese a ello, el gobierno consideró que todo el gasto del Fondo COVID se destinó a hacer frente a la pandemia y por lo tanto se trataría de un gasto excepcional y transitorio, por lo que no se toma en cuenta en la estimación del resultado fiscal estructural. Señor presidente, en este proceso que estamos analizando hay ganadores y perdedores. Los ganadores en realidad son pocos los organismos que al 2022 tienen una ejecución presupuestal mayor que a 2019. Estos son en orden decreciente el Ministerio de Transportes, 37% real, Salud 35%, UTEC 27%, MIDES 11%, siendo por lo pronto lógico que crezca dada la situación social y además porque apoyos que daban el Fondo COVID pasaron a ser presupuestales en el caso del MIDES y el Ministerio de Defensa un 4%. Los que empatan, recién en el 2022 algunos organismos relevantes logran recuperar más o menos los niveles que tenían en el 2019, Ministerio del Interior, ACE e INAU. El gasto del Ministerio del Interior crece apenas un 1% respecto a 2019, lo que no se condice con la crisis de seguridad que vive el país y ni mucho menos con las promesas de campaña. Tampoco el nulo incremento en ACE, caída de un 1% respecto a 2019, se condice con la peor crisis sanitaria de la historia reciente de este país. El INAU, a pesar de todos los anuncios de priorizar la primera infancia, gastó apenas un 1% más que en el 2019 en términos reales. Apenas 2 millones de dólares por encima. Y en el acumulado de los 3 años se redujeron los recursos que se le asignan en 44 millones de dólares. Los perdedores, señor presidente, en el 2022 la mayor parte de los organismos estuvo por debajo de los niveles de ejecución del 2019. Planteamos solo algunos ejemplos bien gráficos y significativos. La ANEP. El gasto total de ANEP es 3% menor que en el 2019 en términos reales. Se redujo el gasto por alumno. La masa salarial de ANEP en 2022 es unos 120 millones de dólares menos
que en el 2019 y el monto total perdido por los trabajadores del sector en 3 años, al no recuperarse la inflación en cada ajuste, es de 280 millones de dólares. En definitiva, el recorte de ANEP es reducción del salario docente y menor cantidad de horas docentes. Señor presidente, ¿esto es eficiencia? UDELAR, el gasto se redujo en 6% respecto del 2019, a pesar del fuerte aumento de la matrícula. La masa salarial de UDELAR en el 2022, en términos reales, está 4% por debajo de la de 2019. Y si sumamos la disminución de los 3 años, el recorte de la masa salarial es de 42 millones de dólares. Señor presidente, ¿esto es eficiencia? El Ministerio de Vivienda. Las inversiones del Ministerio de Vivienda están 6% por debajo de 2019 en términos reales. En los 3 años se le sacaron recursos por unos 80 millones de dólares en términos reales al Ministerio de Vivienda. Señor presidente, ¿así se prioriza la atención de la problemática de vivienda y los asentamientos? INISA, el gasto en términos reales está 7% por debajo de 2019 y en estos 3 años se le sacaron recursos en términos reales por 11 millones de dólares. Señor presidente, ¿esta es la forma de priorizar la tan denunciada problemática de los jóvenes infractores? ¿Cuáles son las reasignaciones de esta rendición de cuentas? Primero debemos hablar de las asignaciones del Poder Ejecutivo y luego veremos lo que pasó en esta casa. Y es que en la medida que se acerca el 2024, parece que la coalición tiene algunos problemas. Esta rendición de cuentas incrementa el gasto en unos 10 millones de dólares para el 2023 y en unos 75 millones de dólares a partir del 2024. Las principales asignaciones corresponden al Ministerio de Transporte y Obras Públicas por unos 25 millones de dólares, a salud mental por unos 20 millones de dólares y a otros temas de salud por unos 8 millones y unos 10 millones de dólares para los proyectos de PPP. Justamente esta asignación del Ministerio de Transporte deja claramente en evidencia que las rendiciones de cuentas de este gobierno son engañosas y solo muestran una parte del gasto que se está haciendo. Se asignan 25 millones de dólares para el Ministerio de Transporte, pero en realidad se incrementan las obras viales que se van a hacer por la CBU en 400 millones de dólares respecto de lo que constaba en la exposición de motivos del año pasado. Las inversiones reales pasan de 1.500 a 1.900 millones de dólares, pero solo se asignan 25 millones de dólares en esta rendición de cuentas por cada 100 dólares pagados. La propuesta del Poder Ejecutivo no pone ni un peso para financiar la tan anunciada reforma educativa que el gobierno promueve. Tampoco asigna créditos para ciencia y tecnología, ni tampoco para financiar la reforma del Estado que se viene anunciando como la panacea, pero resulta que ahora no les asignan los recursos para implementarla. Señor presidente, ¿esto es hacerse cargo? ¿Y esto es gestión eficiente? Lo que sí se propone es seguir bajando el IAS. La baja del IAS, hecha en el 2023, ya cuesta unos 30 millones de dólares y ahora se propone seguir bajándolo en el 24 y 25, con un costo de 22 millones acumulativos en cada uno de los 2 años. Es decir, la baja del IAS va a terminar costando casi 80 millones de dólares anuales a partir del 2025. La baja del IAS que se propone tiene un efecto equivalente a aumentar las jubilaciones de los que cobran más de 50.941 pesos por mes, que son el 25% de los mayores ingresos. Y esto en año electoral, señor presidente. Para poner esta cifra en contexto, solo en el 2022 el gobierno se ahorró 85 millones de dólares por la caída en el valor real de las pasividades que se procesó ese año. O sea,
todos los jubilados y pensionistas recibieron 85 millones de dólares menos de los que hubieran tenido que percibir para mantener el mismo poder de compra que el año anterior. Y tengamos en cuenta que en el año 21 ya se había verificado una caída en el valor real de las pasividades. De esta forma, con las sucesivas reducciones del IAS, en el 2025 se terminará de procesar una redistribución de recursos desde el 75% de jubilaciones y pensiones de menores ingresos hacia el 25% de la de mayores ingresos. Esto muestra a las claras la regresividad de esta medida. En el 2023 además se bajó el IRPF con un costo de 80 millones anuales. Por tanto, la baja del IAS y del IRPF, cada una, cuestan lo mismo que lo que se asigna en toda esta rendición de cuentas para apuntalar todas las políticas. ¿Estas son las prioridades del gobierno? La discrecionalidad y la falta de transparencia sí es una constante de este gobierno. En cada instancia de presupuesto y de rendición de cuentas hemos solicitado al gobierno que presente la proyección de los créditos presupuestales y su consistencia con las proyecciones fiscales. Seguimos sin tener respuesta por parte del gobierno, señor presidente. Sin esta consistencia, las proyecciones fiscales carecen de fundamento y como legisladores tampoco podemos evaluar el impacto fiscal que tienen las asignaciones que acá estamos votando. La transparencia pone límites a la discrecionalidad y eso es lo que no quiere el gobierno. Si hubiera transparencia, el gobierno no podría hacer las reasignaciones que hizo en todas las instancias presupuestales. En cada rendición de cuenta vienen reasignando partidas que están mal presupuestadas, por error o a propósito, o sea, es imposible que se gastaran, pero fueron útiles para financiar solo en lo formal nuevas asignaciones que sí se van a ejecutar. Además, este gobierno fue aprobando normas que le permiten habilitar créditos por fuera del encuadre presupuestal que presenta. Solo por poner algunos ejemplos, se facultó habilitar crédito para crear hasta 1000 cargos de policías y en otra oportunidad se facultó a que habilitaran el crédito necesario para cumplir con los acuerdos salariales si las asignaciones que se votaban no eran suficientes, ya que las partidas que se asignaron solo cubrían los cargos ocupados, pero no las vacantes. ¿Queda claro? La mayoría oficialista votó artículos que no se puede saber qué impacto fiscal tendrán. Ni siquiera hay transparencia en lo que se está asignando en las rendiciones de cuenta. El año pasado el gobierno planteó que la rendición de cuentas del año 21 incrementara el gasto en 226 millones de dólares, cuando en realidad el costo de esa rendición de cuentas era de 450 millones de dólares. ¿Por qué ocultarlo? La única explicación que encontramos es que a su criterio el aumento del gasto era excesivo para mostrarlo. Ante los desvíos fiscales que estamos viendo, nos preguntamos si en realidad esas asignaciones eran consistentes con las proyecciones fiscales presentadas. Al acercarse las elecciones, el gobierno necesita mostrar resultados, pero eso está aumentando el gasto en algunas áreas, pero tratando que no se note demasiado fiscalmente. Por eso recurre a artilugios para gastar y cortar cintas, pero sin registrarlo como déficit fiscal ni como deuda. El carnaval electoral y el legado fiscal que este gobierno va a dejarle al próximo es enorme. Todavía mucho más relevante y grave que lo que comentábamos antes, es que los principales incrementos del gasto se realicen por fuera del marco presupuestal y fiscal, y por lo tanto por fuera de toda autorización del Parlamento. Estamos hablando de las inversiones viales del Ministerio de Transporte que se realizan a través
de la Corporación Vial del Uruguay y de las inversiones para atender la situación de los asentamientos a través de un fideicomiso financiero. El gobierno gasta, pero no lo registra como déficit fiscal y compromete recursos a futuro sin tener limitación legal alguna y obligando a que los próximos gobiernos deban registrar y asumir el costo fiscal de las obras que este gobierno está haciendo y mostrando como su legado en rutas y en asentamientos. Estamos hablando de montos muy significativos que estimamos en el orden del 2% del PBI en 3 años. Estamos hablando de más de 150 millones de dólares, tal como se le planteó el equipo económico cuando compareció a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y que no desmintió. Estamos hablando de gasto que no pasa por los presupuestos o rendiciones de cuenta y que no es aprobado por el Parlamento. Si este gasto se registrara, aumentaría notoriamente el déficit fiscal observado y se comprometería en forma significativa el cumplimiento de todas las metas de la regla fiscal, tanto el resultado estructural como el tope de gasto y el endeudamiento. Si miramos los gastos que se están haciendo por fuera del perímetro fiscal, sumadas a las cifras fiscales que sí se registran, estamos asistiendo a un importante deterioro de la situación fiscal, revirtiendo el ajuste fiscal transitorio y de baja calidad de los primeros años de gobierno de este periodo. Entonces, señor presidente, ¿de qué sirve anunciar con tanta grandilocuencia una regla fiscal cuando en realidad después se la usa como instrumento de dibujo? Que contra lo que se anuncia no limita en absoluto la discrecionalidad del gobierno. Este deterioro de la situación fiscal se da en el marco de un aumento del peso del endeudamiento, que en términos del PBI aumentó 10 puntos porcentuales respecto al nivel del 2019 y respecto del cual se proyecta una trayectoria levemente creciente para los próximos años. En síntesis, en este momento nos encontramos con un déficit fiscal similar al del 2019, pero con un nivel de deuda sustancialmente mayor y una trayectoria a futuro que sigue en aumento. Queremos cumplir con nuestra responsabilidad de dejar constancia que en el 2023 se verificará el incumplimiento de la regla fiscal, con cambios sobre la marcha de las metas que se aumentan para poder cumplirlas, como sucedió con la meta de resultado fiscal estructural y también ajustes en los topes de gasto, que se aumentó de 2,1 a 2,8 y de deuda que se aumentó 30%. Y todo esto sin considerar el efecto del comentado no registro de un conjunto muy importante de gastos que volvemos a repetir que se ajustan por fuera del perímetro de la regla fiscal. En resumen, esta rendición de cuentas volvió a dejar claro que la regla fiscal es un instrumento funcional al gobierno, solo sirve para manejar a su antojo las cuentas públicas con discrecionalidad y falta de transparencia. Son notorios los problemas de competitividad que exhiben varios sectores, tanto los exportadores como aquellos orientados al mercado interno que compiten con productos importados. ¿Pero qué hace el gobierno, señor presidente? El gobierno no parece estar dispuesto a tomar cartas en el asunto para cambiar esta situación. El deterioro de la competitividad agrava la situación de un sector exportador que sufrió la sequía y el retroceso de los precios internacionales de las materias primas agrícolas, los cuales a pesar de ello continúan con niveles superiores a los registrados durante el periodo 2015-2019. Como resultado de estas circunstancias, las solicitudes de exportación cayeron 20% durante los primeros 7 meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Y a los problemas de competitividad se le suman un conjunto de sectores y áreas de actividad que están teniendo serios problemas relacionados a la derivación del consumo hacia Argentina por las enormes diferencias de precios que hay con el país. Los problemas han alcanzado a otros sectores que en teoría no deberían estar expuestos a la competencia internacional, y ejemplo de la anterior son las actividades de bares y restaurantes, actividades recreativas, diversos rubros como farmacia, ropa, calzado, servicios vinculados con el cuidado personal y la salud, entre otros. En cuanto al salario, en el caso de los trabajadores del sector público, al evaluar la evolución de los ajustes, se observa que los salarios en el sector público, en base a sus ajustes generales, cerrarán este año con una caída real de un 3,5 respecto del nivel de cierre del 2019. Algunos trabajadores del sector público podrán terminar este periodo de gobierno ganando lo mismo que 5 años atrás. Quizá pueda haber algunos que pueda estar al final del periodo levemente mejor a como estaba en el 2019. Lo que no hay dudas es que existirán amplios colectivos de trabajadores del sector público que a diciembre del 2024 no habrán recuperado el nivel del salario real de fines del 2019. Esto contra el compromiso asumido por el gobierno. Señor presidente, una vez más la coalición de gobierno lleva adelante un circo de reasignaciones, presentando más de 200 sustitutivos y aditivos a muy pocas horas antes de la votación en comisión o inclusive en el medio de la misma, lo que nos impide el debido análisis de la normativa. Pero como si esto fuera poco, se intensifican los dibujos presupuestales, faltando el respeto a la discusión parlamentaria. Casi como por arte de magia, son reducidas partidas del mensaje del Poder Ejecutivo que entendíamos tenían su fundamento para ser parte del circo de reasignaciones y que lejos están de los montos solicitados por los ejecutores. Nuevamente, por arte de magia, la partida asignada para atender los gastos en PPP baja a la mitad, pasando de 64 millones de UI a 33 millones y poco de UI, liberando casi 180 millones de pesos en créditos presupuestales que fueron asignados a varios organismos. Frente a estos engaños, nuevamente nos preguntamos, ¿otro año más que los responsables de hacer las estimaciones presupuestales del Ministerio de Economía se equivocan en ellas o a propósito sobreestiman las partidas para transformarlas en bolsones de crédito, donde pueden echar mano para un nuevo circo de reasignaciones de los diputados de la coalición? Cualquiera de las dos respuestas reduce la calidad y la seriedad de la situación, de la discusión presupuestal. Los destinos de los recursos mayormente se comparten, como lo son los redirigidos al incremento de 240 millones de pesos en UDELAR, sin perjuicio que apenas alcanza el 6% de lo solicitado por la misma. Lo que queremos es dejar sentado que esta no es la forma de una discusión presupuestal responsable y seria. Sin duda, un capítulo especial de la magia presupuestal de este gobierno lo tiene la asignación de los 500 millones de pesos para ANEP. Estos recursos habían sido presupuestalmente ejecutados mediante una transferencia a CND para mejorar la infraestructura en educación. Pero en el mundo real no fueron ejecutados. Ni un ladrillo se usó. Seguramente no porque no existieran escuelas o liceos para reparar, sino por incapacidad en la gestión y ahora la incapacidad en la inversión en infraestructura lo llaman excedente de inversiones. Y lo vuelven a asignar presupuestalmente. Esto ya supera lo que veníamos diciendo, la categoría de dibujo presupuestal, para pasar, creo, a la categoría de tomada de pelo por la magnitud del excedente.
Y otra perla, señor presidente. Recordemos que este gobierno privó de la financiación vía recaudación impositiva dirigida exclusivamente al Instituto Nacional de Colonización, la cual se había otorgado durante las administraciones frente amplistas y que le daban la potestad real de cumplir con su cometido. Justamente al contar con recursos propios que permitieran comprar carteras de tierras. Primero se redirigió esta recaudación impositiva a un programa de vivienda del que por ahora no se muestran resultados. No conformes con lo anterior, el saldo restante de cuando aún regían las herramientas impositivas antes mencionadas nunca fue transferido al Instituto de Colonización desde el MEF, sino que este último conservó los fondos. Es justamente desde estos fondos retenidos que se sacan créditos que pertenecen a colonización para financiar la compra de unos padrones que serán de utilidad a una obra de OCE que este gobierno canceló durante su periodo de administración. Y a esta maravilla realmente no sabemos qué adjetivo ponerle. Señor presidente, sé que muchos integrantes de mi bancada harán uso de la palabra y harán aportes que terminen de explicar esta situación que está viviendo el país hoy y la herencia negativa que costará no poco sacrificio a los ciudadanos al dar. No se ha cumplido con ninguna de las principales promesas de campaña. Se rasgaban las vestiduras por la situación de la inseguridad y no solo la gente no se siente más segura, hoy tenemos a 2 ministros en calidad de indagados ante la justicia por la fuga de un narcotraficante pesado. Se le dijo a la población que el Frente Amplio gastó más en educación pública, pero no la mejoró. Mala gestión, dijeron. Hoy cayó el gasto por alumno, las horas docentes por alumno y los resultados medidos por el INET dan muy mal. Durante la campaña se hicieron enormes tormentas en un vaso de agua por la falta de transparencia del Frente Amplio. Parece una mala broma cuando hoy vemos la escandalosa entrega del puerto, el desastre comprobado en que hundieron el servicio de agua potable, cuando actores de gobierno que calzan a la perfección con la definición del fenómeno de las puertas giratorias les dan ventajas increíbles a los competidores de Antel. Y lo peor, lo más triste, lo irreparable es el aumento de la pobreza infantil. Estos niños que hoy no comen bien, que no tienen los cuidados suficientes para desarrollarse, serán los jóvenes con problemas de aprendizaje en secundaria o los trabajadores que no encuentren dónde insertarse en la sociedad del conocimiento. Esta, señor presidente, es la herencia imperdonable. Muchas gracias.